¿Qué tal? Muy buenas noches. Ustedes me conocen, mi nombre es Alcides Díaz, soy el profesor de la materia Psicología Social, que como ustedes saben se cursa durante el primer cuatrimestre. Dadas las particularidades de esta situación, vamos a transitar esta cursada así de manera virtual, tratando de que ustedes alcancen los objetivos de la asignatura. Yo sé que habrá temas que a ustedes les preocupan, cómo van a ser evaluados. Es una materia, como yo les digo, cuatrimestral. Tiene lindos conceptos como abordamos la idea de psicología, la idea de psicología social, la idea de grupo, la idea de roles. En la medida en que la Dirección General de Escuela vaya tomando algún tipo de posición respecto de cuándo retomamos las clases, que seguramente que es después del segundo cuatrimestre, veremos la posibilidad de tener algún encuentro presencial, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan leer los textos que yo les voy a dejar, algunas películas que vamos a analizar, y esos son los elementos que yo voy a tener en cuenta para la evaluación de la materia. Lo que vamos a ver hoy es hablar sobre la psicología, entendiendo que la psicología social es una rama de la psicología. Y si vamos más atrás, tenemos que decir que la psicología es una rama de la filosofía. La psicología proviene de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias. De la filosofía se desprenden todas las otras ciencias. Hoy por hoy se discute si la psicología es una ciencia, cuál es su objeto de estudio. Y si yo le pregunto a algunos de ustedes qué hace la psicología, seguramente que me lo van a definir por qué hacen los psicólogos. Pero no tenemos a ciencia cierta, con claridad, cuál es el objeto de estudio de la psicología. La psicología desde un comienzo tuvo que enfrentarse a muchísimas resistencias, tanto porque por un lado se la idealiza por sus posibilidades de intervención y por el otro lado se la desprecia por no tener un objeto de estudio claro. ¿Qué estudia la psicología? Como toda ciencia humana, estudia a los seres humanos, hace un recorte particular. Si pensamos en la biología, estudia a los seres vivos. Si pensamos en la anatomía, estudia los cuerpos humanos. Si pensamos en la cardiología, estudia el funcionamiento del corazón. Pero la psicología no tiene un objeto claro de visión. El psiquismo es un objeto intangible, no se puede ver. Entonces aparecen concepciones como la mente. Entonces podemos decir que la psicología no tiene un campo exacto de intervención. Sabemos qué es el psiquismo. Podemos decir también que su enfoque es particular y responde a determinadas concepciones que han sido discutidas a lo largo del año, a lo largo de los siglos. También es cierto que la psicología comparte su objeto de estudio con otros seres humanos. ¿Por qué? Esto radica en la dualidad con la que se pensó al ser humano. Desde épocas inmemoriales se hablaba del cuerpo, de lo que se ocuparía la biología, la anatomía, la medicina, y del alma, que sería lo que se ocuparía la religión, y más tarde el psiquismo. Hoy mismo las contradicciones entre los campos de la religión y los campos de la psicología. El alma, la psique o el psiquismo, la mente o la conciencia son fenómenos psicológicos que
muchísima discusión teórica. ¿Existe la mente? ¿Existe el alma? Podemos pensar que hoy la ciencia misma pone en tensión estos términos. Y digo, no podemos pensar en un elemento cerrado, una teoría cerrada. ¿Qué podemos decir así en líneas generales? La psicología estudia la mente o el alma, incluida una concepción del hombre que tiene que ver con determinado momento histórico. Yo sé que esto de hablar de la mente o del alma es poner en tensión el campo de la psicología. Yo preferiría hablar de psiquismo, pero bueno, la psicología piensa algo más de lo meramente material. Por supuesto que en determinados momentos históricos esto va a adquirir determinadas características. ¿Qué piensa la psicología? Estudia el hombre como en conjunto con otras ciencias, y a través de los siglos esa idea de hombre ha adquirido determinadas características. En un principio se lo pensaba al hombre desde un mito, desde la idea de el hombre natural, un hombre creado por Dios, con una esencia original muy parecida a la del Dios creador, y que había sido corrompido por la influencia de otros hombres. La idea de Adán y Eva comiendo la manzana y viniendo al mundo terrenal, esa sería la idea de la concepción del hombre natural. ¿Qué postulaba? El hombre natural es un hombre bueno, cuyas cualidades se pierden o se perturban por la organización social. Esto es importante pensarlo porque vamos a hablar de la psicología social. ¿Es la sociedad la que va a corromper a ese hombre natural y bueno? Rousseau decía que la cultura es algo artificial y por ser antinatural provoca la decadencia del ser humano. Fíjense cómo estas teorías, determinados filósofos que influían en las sociedades y en las políticas de algunos siglos atrás, qué influencia tenía. Pasamos a la idea de otra teoría que pensaba al hombre como un hombre aislado, como si al hombre se lo pudiera separar como un instrumento, como un elemento de laboratorio y estudiarlo en sí mismo. ¿Sí? Pensemos a ver, cualquier experiencia de laboratorio implica quitar a ese objeto de estudio fuera de su ambiente natural. Entonces se sabe que las condiciones en las cuales va a actuar ese objeto no van a ser las mismas. ¿Sí? Una rata de laboratorio no es la misma que una rata que vive en un ambiente natural. Entonces, la idea del hombre aislado es una concepción teórica que no tiene demasiado fundamento. Supone que el ser humano es un ser aislado, no social, que asimila con esfuerzo la necesidad de relacionarse con otros. ¿Cómo aparecen estos mitos de la idea del hombre aislado? Básicamente el mito del hombre que se pierde en la isla, como el mito de Robinson Crusoe, como que podría vivir en condiciones naturales y alejado de la cultura. Estas dos concepciones van a dar lugar a una tercera teoría que es el hombre abstracto. El hombre abstracto piensa al hombre desde una concepción que suma por un lado la idea del hombre aislado y la del hombre natural. Descarta las variaciones sociales y culturales y conduce a generalizaciones erróneas. Digamos,
no es lo mismo si pensamos en nuestro país, no es lo mismo un hombre criado en el conurbano bonaerense que en la capital federal. No es lo mismo un bonaerense de la zona más aislada de la provincia de Buenos Aires que un argentino que vive en el bosque impenetrable del Chaco, por ejemplo. Todas estas concepciones van a llevar a una contraposición que es objeto de estudio de la psicología social, que es la contradicción entre individuo-sociedad. Por un lado, el individuo solo, aislado, sin ser corrompido por la sociedad, y por otro la sociedad que se impone y que modifica sustancialmente al sujeto. Esta antinomia, individuo-sociedad, es una falsa antimonia tanto para el campo de la psicología como para otros campos científicos. ¿Qué supone? Que el individuo está limitado, distorsionado o coaccionado por la organización social. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que el sujeto forma parte de la sociedad que también modifica. Vamos a hablar de un sujeto social. Para lograr los beneficios de la vida social, los seres humanos hemos tenido y tenemos que sacrificar la satisfacción de tendencias individuales que son incompatibles con las normas sociales y la organización cultural en general. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir en sociedad implica renunciar a ciertas pretensiones que son individuales. Lo que nos está pasando en este momento. Si yo quiero salir de mi domicilio, necesariamente tengo que ponerme un tapaboca o un barbijo, porque hay un bien supremo que está garantizado por el Estado, que es la salud pública. ¿Entienden? Yo tengo que renunciar a mi deseo más íntimo, que es salir a visitar a mis amigos. ¿Por qué? Porque el Estado está en este momento imponiendo una restricción. ¿Entienden? De esta manera, la sociedad impone sobre nosotros, individuos, determinados condicionamientos, a los cuales a veces hay que renunciar. ¿Qué pasa cuando no los renunciamos? Se transgreden esos principios y aparece la ley. En este caso, un sujeto que transgrede la ley, en tiempos normales, por ejemplo, puede cometer un delito y al transgredir esa ley puede ser castigado, el caso de las personas que terminan siendo privadas de su libertad. Bien, y por último, yo esto le voy a dejar un PowerPoint para que lo lean, para que entiendan más o menos. En todo caso, yo les estoy adelantando lo que ustedes van a leer ahora. Un último concepto que me parece que interesante que ustedes incorporen para las próximas lecturas es la diferencia entre lo innato y lo adquirido. Innato sería todas aquellas características que traemos al nacer, y adquiridas son las que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida, digamos. Hay como diferentes corrientes teóricas que hablan de la influencia que las condiciones sociales van a hacer para que el individuo adopte determinada posición, y esto va a llevar a pensar la idea de sociedades más sumisas y sociedades más revolucionarias, que van a cambiar el sistema social. Por último, decirles que cómo podemos caracterizar al ser humano, que va a ser objeto de la psicología, puntualmente de la psicología social. El ser humano es un sujeto único, que vive y que piensa por sí mismo, que es capaz de utilizar el pensamiento, el juicio crítico, el lenguaje como atributo del ser
el ser humano es uno de los únicos seres que puede modificar el medio ambiente de manera profunda, como lo hacemos generalmente nosotros, los seres humanos, y el impacto que tiene esta en la naturaleza. Es un ser histórico, se puede analizar a ese ser humano en diferentes momentos de su vida y reconocer que hay diferentes concepciones de hombre y de sociedad. También podemos decir que el ser humano es un ser social, que se incorpora a determinadas organizaciones sociales que van a modificar su vida personal y la vida de la sociedad en la cual vive. Es un ser concreto que pertenece a determinada cultura, a determinada clase social, y básicamente que el ser humano es un sujeto que pertenece a la naturaleza humana. Les dejo este apunte, me gustaría que lo lean. Voy a abrir un foro como para que intercambiemos algunas preguntas. Básicamente esto, entender las diferentes corrientes que se piensan sobre las características del ser humano, las diferentes teorías que dieron lugar a lo que es la psicología, y después seguir pensando más fuertemente lo que es la psicología social, y aparecerán algunas corrientes teóricas que me gustaría que analicemos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes, un gusto en conocerlo, espero haberme acercado un poquito más hacia ustedes. Nos seguimos viendo.